Si yo ya con este podcast que hemos grabado, cuando me lo vea para antes de subirlo, me va a coger una libreta y me va a apuntar cosas. O sea, Cada vez que Trump ha metido un arancel a China, el dólar australiano se revienta. Cada vez que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apertura del auto USD, por ejemplo, capa al alza y continuación alcista. No comprar o vender algo cuando no tiene sentido, por llamarlo de alguna forma. Y no te metas tú en un mercado nuevo con capital propio. muy buenas, ¿qué tal familia? Estamos en otro podcast por aquí por Barcelona. Estamos hoy con Edgar Trace. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre trading con él. Hoy es la verdad que la sección de Barcelona es sobre trading, así que hoy vais a poder coger mucha información. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu comienzo en el trading, qué pasos has ido dando, en qué estás especializado, qué inconvenientes o qué piedras te has encontrado en el camino, como todos nos hemos encontrado. Cuéntanos un poco. Una pausa breve. Para que los números de Backtesting Run se trasladen a una cuenta real, estamos colaborando con un nuevo patrocinador del podcast, Ultima Markets. Hablamos de un broker regulado por la FCA de Reino Unido, parte del grupo Vantage y, ojo al dato, patrocinadores oficiales del Inter de Milán. Por eso, este episodio llega patrocinado de parte del broker Ultima Markets. Si quieres profesionalizar tu operativa, chequea el link de aquí abajo y entra en Ultima Markets. A ver, llevo casi 8 años. Lo que pasa que sí más en serio los últimos 4. Al principio, bueno, como todo, supongo que empiezas un poco más gambleando, ¿no? Sin saber muy bien lo que estás haciendo. Pero poco a poco pues le vas cogiendo como el gustillo y es ahí un poquito cuando quieres entender si es completamente aleatorio o realmente hay algo detrás, ¿no? Que tenga sentido o quieras tú darle el sentido aunque sea completamente aleatorio y tenga una esperanza matemática positiva, ¿no? En este aspecto. Entonces, la verdad que no sé muy bien cómo entré. Sí que es verdad que hace muchos años empecé por el tema de, supongo como mucha gente de aquí, por criptomonedas, ¿no? Inversiones de este tipo. Y poco a poco, pues eso, me fui dando cuenta que estaba mirando más los gráficos y queriendo entender movimientos más a corto plazo o qué movimientos podía cazar que realmente invertir a largo plazo. Sobre todo también cuando te das cuenta que no tienes ni puta idea de inversión y luego no entiendes por qué todo se va al traste, ¿no? Entonces fue un poquito así los comienzos. Tampoco, no te sabría decir. O sea, llegó un momento que pues me obsesioné con quererlo entender y querer vivir de eso. El problema es que siempre he sido una persona que he sido muy obsesionada con todo lo que he hecho en la vida. Ese es el problema. Ese es un factor que creo que tenemos todos, Sí, ¿no? yo creo que Porque hablando antes con Adri también ha dicho que ese factor fue el que le detonó a estar metido en el trading, en la obsesión. Sí, a ver, yo también soy una persona que, bueno, acabé bachillerato y luego fui a la uni. No duré ni un año. Estaba muy centrado también en esa época en el fitness, que incluso llegué a ser como preparador. De hecho, como el único grado superior o titulación que tengo así es nutrición y dietética humana, que no tiene nada que ver, ¿no? Y con el paso de los años, pues como que encontré otra cosa que me llamaba más la atención, ya que en el mundo del fitness a nivel competitivo y demás, pues tampoco lo veía como muy sostenible a largo plazo ni muy sano, la verdad. Ah, llevamos la misma carrera. Yo igual, ¿eh? Yo estudié deportes, me abrí un gimnasio en Zaragoza, hice el mismo máster que tú de nutrición y Vale. dietética y vi que tenía un tope o, bueno, había mucha competencia, no sé, no me moló. Al final no era lo El mío. mundillo, El ¿no? mundillo Sí. no fue lo mío. Mira que competí todo en culturismo y En todo, mens, en mens y igual todo. que yo. Ahora porque estoy... Yo también. Pero sí, tiré por tu misma rama. Y después ya pues, con Dani, me metí con Dani la primera formación. Bueno, me enseñó él, al final, pues lo que decía un poco Adri también, colega, coger la confianza que no una formación externa. Y empecé por él, literalmente, en el trading. Así que un poco como tu trayectoria. en Un ese poquito sentido. el mismo plano. Sí, sí. Has dicho que empezaste en criptos.
¿Cómo fue la evolución? Es decir, porque al final, bueno, está criptos, tenemos CFDs, tenemos futuros, tenemos capital propio, o sea, hay muchas variantes de operativa. ¿Cuáles han sido los pasos que has ido siguiendo o qué es en lo que actualmente estás operando, por así decirlo, a lo que te dedicas en el A trading? ver, yo empecé operando con capital propio. em, Fuerte. no, con mucho miedo, o sea, con muy poco riesgo y demás, y no tenía una operativa sistemática o planificada, sino que era algo más discrecional, empezando por patrones chartistas, cositas de este estilo y demás. Típico. Y no os lo vais a creer, pero era rentable. Porque era muy poco capital, era poco riesgo. Siempre intentaba comprar barato y vender caro, que puede parecer una gilipollez, pero eran temporalidades más grandes, era un capital muy pequeño, porque con una cuenta de $3.000, entonces estaba arriesgando $30 por operación o 50 como máximo. Y con una buena gestión de riesgo y con buena psicología, o sea, me estuvieron saliendo los números durante un año. Gané muy poco, gané 700 y pico dólares, pero bueno, sobre una cuenta de 3.000 es mucho con ese riesgo. Y donde me empezó a ir mal fue con las cuentas de fondeo al principio. Descubrí las cuentas de fondeo y ahí fue como, ¡buah! Ahora puedo vivir del trading. Esto me va a solucionar la vida y mi vida va a cambiar. Ruina total. Ahí empezó una etapa mía bastante de desesperación, en la que perdí muchísimo dinero, pero muchísimo, ¿eh? Y la verdad que fue durillo, fue muy duro porque yo tenía un trabajo normal, en esa época vivía con pareja también y demás, y no me podía permitir lo que me estaba gastando en cuentas para estar quemándolas de un día para otro. Aparte que para ese entonces tampoco tenía estrategias que estuvieran diseñadas para el trading más intradía. Em, las normas de fondeo eran muy diferentes. Totalmente. Eran muy diferentes. O sea, tenías que pasar la cuenta En 30 días. 20 días laborables, bueno, cuentas fines de semana, festivos, días que no encuentras setups. Aparte que aunque fuera simbólico, ¿no? Porque si yo me gastaba 500 euros en una cuenta, ¿no? Cobrando 1.500. Exacto. Em, Aunque fueran 500 euros, cada vez que yo arriesgaba $1.000, psicológicamente era como, wow, esto es mucho, ¿sabes? Cuando realmente tendría que haber apretado mucho más, incluso, porque siempre me pasaba lo mismo. 3% en positivo, 1% en negativo, 3% negativo, 3% en positivo, y luego se me acababan los días. Quemaba la cuenta por no llegar a tiempo, por intentar pasar la cuenta en los últimos días de cualquier manera, daba igual, long o short, ¿sabes? Suerte porque la voy a quemar igual y voy a perder el dinero igual. Entonces fue un poco duro porque encontré como esa oportunidad de las cuentas de fondeo y luego me di cuenta que para vivir de las cuentas de fondeo no hay que operarlo como capital propio y que tienes que tener un sistema adaptado a no solo las empresas de fondeo, sino a cada empresa de fondeo. Porque cada empresa de fondeo tiene reglas distintas, em, tiene condiciones distintas, tiene precios distintos. Entonces, tú te tienes que adaptar a las cuentas de fondeo. No las cuentas de fondeo no se van a adaptar a tu tipo de operativa. Entonces, hasta que no descubrí eso y fui aprendiendo un poquito más acerca del tema, de qué es un bankroll, ¿no? De cuánto dinero, como en el póker, ¿no? Pues cuánto dinero tienes que destinar en comprar X cuentas, saber qué porcentaje de cuentas vas a pasar, tener una estadística más larga en un periodo de tiempo más largo y empezar con un bankroll, aunque sea grande, pero mucho más diversificado en muchas cuentas, una vez ya las cuentas no caducaban, ¿vale? Porque esto ya hace 3 años o así, la mayoría de empresas de fondeo cambió, entonces ya no tenías esa presión de pasar las cuentas de fondeo en un tiempo determinado, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Entonces, a partir de ahí, las cosas empezaron a funcionar. Pero sobre todo, lo que me ayudó más también es que cuando las cosas me empezaron a ir un poco bien y la gente, pues, me empezó a preguntar, oye, Edgar, ¿tú esto qué haces? No sé qué. Y empecé como ayudando a gente cercana en un principio y más adelante a otra gente externa.
ahí sí que me di cuenta que cuando tú enseñas, aprendes más. Porque cuando tú estás enseñando algo, tiene que ser algo tan objetivo que se lo explica a mi madre o a la tuya. Las dos personas van a tener que ver lo mismo y van a tener que ejecutar y hacer lo mismo. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo había hecho de forma un poco más caótica o desorganizada pasó a ser mucho más sistemático y mucho más mecánico hasta el punto de que a día de hoy mis estrategias son 6, son 3 principales que son una de continuación y 2 de reversión. Y luego están estas estrategias adaptadas a lo que son sesiones operativas o activos específicos. Y me da una tranquilidad absoluta, porque a día de hoy cumple una serie de características, una serie de condiciones. Es programar la entrada en X nivel de precio, siempre es break-even o parcial, y luego dejar correr hasta un punto objetivo concreto, que es lo que la estadística me dice. Es decir, si la estrategia a continuación, por ejemplo, la asalto, que le llamo yo, tiene el mejor profit factor luego de haber ejecutado 7.000 trades, tanto en backtesting, en real tal vez no, ¿no? Pero después de haber ejecutado en backtesting 7.000 trades en ese tipo de condiciones específicas, si sé que mi profit factor, el mejor que me dice estadísticamente, porque también lo he probado en Quant esto, ¿vale? Es 1.5, lo mejor que puedo hacer en 1.5 es cerrar, que se va a un 1.4. Perfecto. Mala suerte. A lo mejor en el 1.5 pues saco un 50% y dejo correr más si justamente ese setup de continuación tiene otra serie de condiciones que puedo ver que le puedo sumar a ese trade sistemático que tienen sentido, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que, yo qué sé, en las condiciones actuales que hemos tenido de tensión geopolítico. Por ejemplo, me acuerdo que cuando la guerra parecía que no iba a ser tanto, y los mercados al principio como que no lo descontaban muchísimo y luego durante el fin de semana se vio que iba para largo. Me acuerdo que el Eurocat, pues por ejemplo, tengo una estrategia que es como Capper, ¿no? De apertura semanal, que es una estrategia solo para operar los lunes en Sydney cuando abre el mercado para descontar algo que ha sucedido durante el fin de semana. Pues Eurocat corto, pero sí que es verdad que esa vez fui promediando, es decir, fui sacando parciales, en vez de sacar al 1.5 como puede marcar, o al 2 como marca esa estrategia en concreto, ¿no? Entonces, esa experiencia también te ayuda, ¿no? A largo plazo a poder, pues, moldearte un poquito más a las condiciones del mercado que sean, que estén visibles en ese momento. Y ahora estás con fondeadas, tienes también capital propio, también estás con Small Caps, Sí, si con no Small Caps. recuerdo mal. Entonces, si quieres, un poco qué es lo que tienes ahora, o sea, qué estás haciendo ahora. Ahora, hace 2 semanas, hice un último retiro en una cuenta de CFDs que tenía de 100. No me queda ninguna cuenta de CFDs, ¿vale? Y no pienso comprar más. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Llevo así 3 meses. Vale, de hecho, tengo un montón de reportes de parte de mi comunidad, bueno, de parte de mis alumnos, que hablo con ellos todos los días, y si os dijera la de alumnos que les están denegando pagos en empresas de CFDs, os caeríais de culo, ¿vale? Es que es una locura, es una pasada. Entonces, yo soy consciente que parte de la culpa la tengo yo. ¿Vale? No voy a negároslo. Pero sí que es verdad que anteriormente me habían pagado haciendo lo mismo. Entonces, bueno, ¿por qué de repente, no? Pasan esas cosas. Y bueno, tengo la suerte que, como también he ido a grabar en muchos podcasts de empresas de fondeo, de CFDs en concreto y demás, sí que es verdad que te tratan de otra forma y tienes otra serie de condiciones más buenas que si fueras un usuario normal. Y gracias a eso, pues muchas veces no me pagan, pero no te banean, ¿sabes? No te quitan la cuenta. Te dan como una serie de ventajas, que esto, para que lo sepa la gente de aquí también, ¿no? Y la verdad que me parece un poco feo. Entonces, bueno, he decidido ya optar solo por empresas de futuros y ya está. Y pues ahora estoy con Top Step, que tengo, pues bueno, el máximo de cuentas permitidas
pasadas, ¿no? En este caso, que son de 100. Y luego sí que tengo otras 5 más como en recámara, que son de 50, por cuando queme alguna de estas de 100. Entonces lo que hago pues normalmente con empresas de futuros ahora es meto un bankroll de $2.000, compro la máxima cantidad de cuentas posibles, que con eso pues a lo mejor con descuentos y demás te puede salir la cuenta de 100 a $168. Ya con la activación. Sin activación. O sea, no, con la activación. Con la activación y todo. Me parece que vale casi $200, pero con un descuento que hay por ahí, pues la pillas a 160, ¿no? Entonces, pues claro, tú dirás, te compras 10 cuentas, incluso un poco más, ¿no? Palmas la mitad y luego pasas 5 o 6 y a las... Ya os digo, para pasar las cuentas, directamente arriesgo todo el riesgo de la cuenta a un trade. O sea, me refiero que si la cuenta... ¿La paso o la quemo? Sí, no, tal cual. Y el segundo día igual, porque tienes que hacer el 50% de consistencia. 3%, ¿no? Sí. Y después ya Sí, exacto. Si puedo perder un 4% de la cuenta, pues arriesgo el 4 para ganarle un 3 y el día siguiente otra vez, aunque pueda quemar la cuenta otra vez. Y luego ya la supero normal. O sea, una vez pasada ya la supero normal. La supero al 0,5 de riesgo, las cuentas de 100. Pues así es como si tuvieras una cuenta de 100, pero a 12 tiradas, ¿no? Porque puedes perderle un 4 normalmente. Y a las cuentas de 50 un 5. Bueno, depende de las condiciones de la empresa, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajándolas al 0,5 y demás, voy muy chill, porque ahora estoy más centrado en capital propio y las small caps. Pero sí que es verdad que no replico. Sí que es verdad que puedo hacer el mismo trade en 2 cuentas. Lo que pasa que uno es más scalping y otro lo aguanto más o mantengo el target objetivo. Porque yo tengo hotkeys por ejemplo, para Top Step, al igual que las small caps tengo hotkeys. Y lo que hago pues es ir promediando la entrada, ir comprando, ir saliendo cada vez que va a favor, cuando retrocede volver a comprar y ir construyendo como la posición en este caso. Y entonces puedes ver como día de profit que ha acabado en $400 y ves a lo mejor 70 ejecuciones y precio promedio de victoria, o sea, la operación ganadora $10 y la perdedora 10. O sea, como si fuera el ratio de 1 a 1, ¿no? Pero como con micros. O sea, normalmente cojo el mini o el micro y entonces pues tengo mucho más margen de ir promediando y cada vez que va a favor, ir sacando y ir promediando. Es lo mismo, lo que pasa que una sé que puede incluso salir con el día mínimo que te piden ganador, mientras que otra puede ir directamente al stop o break-even. Más que nada porque no tengo tiempo y como no replico todas las cuentas en un mismo trade, porque lo que no quiero hacer es, si pierdo $500, perder $500 en todas. ¿No utilizas copiador en ninguna de las cuentas? No. ¿Usted no te vuelve loco para gestionar 20 cuentas? No, son 5 solo. Son 5 los que tienes. Son 5. Vale. Entonces, yo lo que tengo, puede parecer curioso, pero normalmente opero más la sesión de Asia para... opero más la sesión nocturno. Sí, opero más la sesión de Tokio para futuros y demás. Y sí que es verdad que normalmente la sesión de Tokio da para una entrada en la apertura de Sydney, una vez ya baja el spread, tengo un setup específico para eso, si se cumple, si no, no. Y luego otro para apertura de Tokio, las dos. Entonces normalmente tengo un trade y luego otro. ¿Qué para eso operas en esa sesión? En esa sesión se puede operar de todo. Es que hay otra cosa que la gente no entiende y se piensa que la sesión de Asia muchas veces no sirve para nada, pero al revés. Por ejemplo, las aperturas semanales, la sesión de Asia, si ha sucedido algo durante el fin de semana, es la sesión que más mueve y por eso luego Londres pues, se queda más seca. Me gusta mucho operar el Nikkei, la sesión de Tokio, pero sí que es verdad que tiene mucha volatilidad y que es complicado operarla muchas veces en top step porque no tiene micro. Entonces son contratos enteros, son entradas más sniper. Y luego pues me gusta mucho cómo se mueve el NQ y el SP, porque se mueve muy en rango.
muy previsible, con poca volatilidad y eso también me sirve para el otro tipo de operativa que te he dicho más que La de salto, ¿no? ¿Cuál, la apertura de semanal dices o cuál? No, no, Ah, la o sea, promediada. o sea, la promediada. Vale. Sí, sí, es mucho más fácil. Esto no lo puedes hacer en Nueva York cuando hay Sí, coño. aperturas, es dirección. Sí, sí, sí. No puedes trabajar de esa forma. Entonces es muy distinto. Ujú. Y es un poquito eso. Luego nivel small caps. Si quieres comentar un poquito, que creo que no hemos tenido ningún trader de small No, caps. de small caps no. A ver, yo es que no me puedo considerar trader de small caps. Sí que ¿Tienes es ver- poquito o qué? Llevo 2 meses. Vale. 2 meses y medio casi. Vale. Nunca había sido tan rentable en mi vida como en small caps. No sé si es casualidad o pura suerte o pura varianza, ¿no? Ujú. Esperanza matemática positiva en un periodo de tiempo determinado. Pero la verdad que me abrió como muchas puertas, porque para empezar en small caps, así como antes, todo lo que he aprendido ha sido por mi cuenta, por mí solo, y todo lo he estudiado por mí solo. Y llevo muchísimos años estudiando un montón, una barbaridad, y formándome muchísimo. Ujú. En small caps dije, joder, cara, ahora que tienes dinero, ponte en manos de alguien que se dedique a esto de forma 100% profesional y no te metas tú en un mercado nuevo con capital propio a probar, a ver, A la prueba. ¿Qué pasa? a ver qué pasa, ¿no? Y me metí en la formación de la Chavineta, de Xavi Comas. No sé si lo conocéis. Me suena el A mí nombre, no me Xavi suena a mí Comas. nada, tío. Es Mira, uno de los mejor que me mejores salió por traders de Instagram. small caps, junto con EduTrade y demás. Y la verdad que bastante brutal. O sea, no, no puedo decir mucho porque yo deposité, pues eso, $2.000 en Cimtra y en cuestión de 2 meses o así he subido a 3.200 la cuenta con un riesgo diario del 10%, es decir, que mi máximo stop pueda ser un 10% de la cuenta, pero obviamente eso lo repartes como en 4 ideas de trades porque operamos 6 o 8 horas. Vale. ¿Vale? Y el tipo de operativa pues es mucho más scalping, es mucho más promediada, como te comentaba antes. Y sí que es verdad que es un mercado que es bastante distinto, pero sí que es verdad que muchos conocimientos que tenía anteriormente y demás los estoy aplicando, aparte de los conocimientos que estoy aprendiendo en la formación de Xavi, como sería pues Auction Theory, Volume Spread Analysis y cositas así, porque funcionan muy bien. Porque Porque o sea, ese tipo de operativas son opciones o qué son. bueno, eso son metodologías. O sea, pero, o sea, que el activo en sí como tal, Hmm. es al contado, es una opción que es. O sea, compras. Son Vale, acciones. son acciones. Son acciones que las compras sin apalancamiento en este Vale. caso. Porque valen tan poco que no hace falta para ganarle dinero en este caso. Sí que es verdad que Cimtra también tiene opciones de apalancamiento, el broker donde estoy, y hay otras opciones que también las hay. Y me parece que también existen cuentas de fondeo con small caps. No. Me parece que también existen. Yo no las he probado, la verdad. Mm. Y la verdad que es un mercado muy chulo, porque al final tenéis que pensar que son acciones. Son empresas que entran ahí para financiarse porque no pueden asumir los costes operativos que tienen y son empresas que tienen mucha dilución porque necesitan dinero para poder seguir operando y lo que hacen es, tienen 50.000 herramientas dilutivas para diluir al accionista y poder captar dinero para poder seguir, Claro. en este caso, operando, ¿no? Seguir pagando a los trabajadores, seguir pudiendo normalmente. Hay muchas acciones que operamos que son biotecnológicas, farmacéuticas. Entonces, son acciones que una hora antes muchas veces sacan fase 2 de este medicamento probado en 10 pacientes, 90% de efectividad y suben un 100%. Ya ves. Luego, al final, pues la mayoría de ellas se acaban destruyendo, porque al final, pues son empresas basura, que todas aspiran a ser la próxima Nvidia, pero claro, todas se quedan ahí. Y la verdad que entrar en una formación completamente distinta a lo que hago yo normalmente me abrió mucho la mente, porque para empezar que estoy viendo cómo opera en directo eh, alguien que gana $5.000 con capital propio diarios, ¿vale? O sea, sí que habrá días que los pierda, ¿no? Otros días que gane más, otros días que gane menos. Pero la verdad que estar con gente que
que gana tanto dinero de forma diaria y puede haber algunos meses que ganaste entre 50.000 y 100.000 dólares, te abre mucho la visión, ¿vale? Esa de, hostia, que Te se rompe puede hacer, límites, ¿no? se La puede cabeza. hacer mucho dinero con el trading. Ujú. Y a lo mejor toda esa gente que es como mucho más realista y demás, cuando les pones un caso como ese, y no solo su caso, sino de muchas otras personas que están ahí dentro, que ganan dinero, o como yo mismo, que con capital propio nunca había sido tan rentable en mi vida, y llevo literalmente 2 meses que no hay ningún día que haya acabado en negativo. O sea, que sí que es verdad que algún día estaba a punto de tocar el stop diario porque no he querido cerrar, ¿sabes? A ver si se me daba si se me daba la vuelta, ¿no? Sí. Porque al final lo que tenemos ahí es como un stop que el broker mismo te limita, ¿no? Es decir, que si yo por ejemplo tengo un stop en 200, que si pierdo más de 200 o voy en flotante 200 en negativo, pues el propio broker me limita la Sería pérdida. como la de las barreras, ¿no? ¿Cómo? ¿Conoces las barreras? Por ejemplo, en IG Markets es una empresa en la que estoy Nice yo. Market. Sí, Hmm. que utiliza barreras, que tú tienes tu stop loss y después tiene un stop loss que es como una barrera que te corta el PIB. Eso, sería estilo eso, ¿no? Lo Sí, que sí, utiliza. sería Como estilo una eso. barrera que ahí sí que Sí, ahí sí, no no, pasa. cuando el flotante de ese día Exacto. baja por debajo de 200, yo lo tengo en 200, Ujú. ahí Vale, vale. Sí, sí, sería lo mismo. se corta. Vale. Más que nada porque en small caps, como hacemos scalping, siempre te puede venir un black swan en el que tú, por ejemplo, estés comprando el frontside, porque al final normalmente lo que hacemos mucho en small caps es Ujú. trabajamos el frontside porque son empresas que normalmente hacen Vs, ¿vale? Mientras sube con volumen y se nota que la acción sube con volumen histórico, es la vela con más volumen histórico de todos los anteriores días, sube con mucho volumen, tú lo vas comprando, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto también lo tienes que mirar un poquito, pero tampoco sabes cuándo va a pasar. Entonces es algo que no está en tu mano. Entonces tú puedes ir comprando una acción y claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor compras 500 acciones porque la acción vale $1 con 50 centavos. Y a lo mejor la empresa tiene un offering disponible. Tú no sabes, es imposible, ¿vale? Saber cuándo lo van a ejercer, pero sabes que pueden ejercer un offering. Entonces, claro, si justamente tú vas comprando y luego te ejerce un offering y la empresa baja de $1.50 a 50 centavos, Funde. Funde. claro, te funde. O sea, tienes que estar muy diario encima de eso, ¿no? Por así decirlo. No puedes estar. Al Claro, final, no puedes controlar ni no, puedes ver, ya, claro. no lo puedes controlar. Al final, tú puedes meterte un poco más a nivel fundamental dentro del small caps y también considero que es importante porque, por ejemplo, recientemente me acuerdo de una empresa que sacaron una noticia que era acerca de que sacaban como una especie de Netflix, bueno, no es como un Netflix, ¿no? Pero una especie de canal deportivo, pero sobre todo dedicado al cricket para mercado asiático. Primero de todo, em, no sabía que el cricket en Asia fuera tan conocido. sí, tan top. Ah, yo lo tengo como en Gran Bretaña, ¿no? O en Irlanda. Sí, O en sí, no, esos no. O sitios sea, así, ¿no? también mola porque aprendes muchas cosas de este estilo, ¿no? Y claro, me acuerdo que esa acción, hacía un mes antes, le habían hecho un reverse split. Y claro, le hicieron un reverse split, pero no había volumen, no había noticia, esa acción pues estaba muerta, ¿no? Pero claro, luego lo estuve analizando para el día siguiente incluso también, porque siguió subiendo, esa acción subió un 1300% en 2 días, una cosa así. Joder, ¿Vale? flipa. Entonces, claro, esa acción le habían hecho un reverse split de un 1 a 15. Claro, imagínate, ahora 15 acciones de antes son 1 hora. Entonces, con 15 veces menos dinero, menos volumen, menos flotante, se mueve 15 veces más la acción. Ujú. Entonces, cuando salió esta noticia, que era muy positiva, mucho más de lo que yo me imaginaba, claro, la acción se podía mover desde el 1 prácticamente, que es que me acuerdo aparte que lanzó la noticia justamente cuando la acción estaba justo a punto de bajar del 1, porque aparte estas empresas, la mayoría cotizan en el Nasdaq. ¿Y qué pasa? Que tienen como una norma
de deslisting. Entonces no pueden estar cotizando por debajo de $1 porque si no se arriesgan a que las deslisten del Nasdaq. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente le habían hecho un reverse split antes, sacan la noticia, que imagino que obviamente pues tenía importancia, ¿no? La noticia, pero ¿qué pasa? Que a partir de ahí también cuando entra mucho interés y todos los ojos están puestos en la misma acción, acciones que tienen muy poco float, es decir, muy pocas acciones disponibles para tradear, con poco interés que haya y un poco de volumen, las empresas se disparan, ¿vale? Vuelan, hacen squeeze muy grandes, y pues la verdad que es interesante. Si le sumas que esta acción no tenía ninguna... No tenía ningún offering disponible, no tenía ningún ATM, que es otro tipo de herramienta dilutiva que a partir de cierto precio pueden emitir nuevas acciones para diluir a los accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, luego lo estuve revisando mejor y dije, ostras, es que esto era para coger el long, pero, ¿sabes? Para, para aguantarlo todo el día, ¿no? Y claro, como el tipo de operativa que hacemos es muy distinta, tampoco tiene tanta importancia, pero sí que es verdad que si vas sumando cositas así, pues suman mucho a la operativa también. Vale, Qué top. muy guay. Hostia, Hostia, interesante, ¿eh? sí, la verdad que nunca había escuchado de... Es Sí, curioso no tenía ni porque idea luego tampoco. ahí también todo va mucho por simpatía, o sea, por empresas que tienen simpatía con otras. Entonces, si un tipo de empresa el día antes o hace 3 días antes del mismo sector lanzó una noticia parecida y subió no sé cuánto, pues luego todos los, ¿sabes? Todos los traders están ahí con lo mismo, hostia, que va a pasar lo mismo. Por ejemplo, el mes pasado me acuerdo que un montón de empresas que son americanas, pero son chinas en realidad, porque los CEOs son chinos Ya. y hay mucho insider, ¿no? Y que al final, pues, bueno, que sí, que cotizan en el Nasdaq, pero como si fueran chinas, ¿no? Ya. He visto empresas de estas chinas con poco float que se disparan un 800% y acabar cerrando el mismo día en un 100% en negativo. Es decir, que una acción abra al 1, suba al 8 y acabe en el 0,50. Ya ves. Sí, te la puedes comer doble como cripto, ¿no? No, porque lo operas en, Ah, bueno, claro, haces scalping. lo operas en dejas scalping, entonces correr. vas comprando el frontside Claro. hasta que... Y luego vas corriendo el stop también tú, ¿o no? no, lo que hacemos es... Aquí, bueno, en la formación de Xavi tienen un tipo de estrategias que son muy distintas a la mía. Para mí es... compran más una vez ya ha sucedido algo. O sea, no intentan adivinar el precio. Y cuando pilla algo de dirección es cuando te sumas a... Exactamente. O sea, así como nosotros en otro tipo de mercados estamos acostumbrados a hacer un tipo de operativa como intentar adivinando la dirección, ellos no. Ellos operan lo que ha sucedido, no lo que tiene que suceder. Claro. Entonces es muy distinto. Como estas acciones son mucho más verticales, una vez ya ha sucedido, por ejemplo, un gap and go, ¿no? Una empresa que ha gapeado un 80%, un 100%. Y luego en el Open, en las 15:30 hora española, cuando abre el mercado americano, rompe el pre-market high, que sería el máximo que ha dejado en la preapertura, ¿no? Pero con mucha fuerza, con mucho volumen, pues eso es un gap and go y se tiene que comprar, por llamarlo de alguna forma. Tiene más características, ¿no? Y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un tipo de acción hace eso, opera lo que ya ha sucedido, mientras que nosotros intentaríamos como adivinar que va a hacer eso, no que ya ha hecho eso. Entonces, claro, como ya compras muy extendido, tú vas comprando como los dips y cada vez que el precio va a tu favor, vas sacando porcentajes o si compras, yo qué sé, 100, cae un poquito más 100, a la mínima que te va en positivo, tú vas descargando. Entonces es un tipo de operativa que tiene un win ratio muy alto. Lo que pasa que cuando estopeas Estopeas más. Entonces, claro, puede ser un tipo de operativa que tiene un win ratio altísimo, lo que pasa es que cuando estopeas más. ¿Qué pasa? Que como son patrones que funcionan muy bien, la probabilidad de stop es más baja y siempre te puedes cortar también a tiempo. Yo lo que estoy haciendo es el tipo de operativa que yo tengo, cosas que estoy probando que están funcionando,
lo estoy adaptando, que son 3 setups en específico, con una serie de condiciones también que estoy buscando, porque también tienes mucha estadística en este tipo de mercado. Puedes ver una acción, cuántas veces históricamente ha gapeado con una extensión X, si lo ha hecho X veces, qué es lo que ha sucedido después con esa misma noticia o con una noticia similar. Tienes mucha estadística y mucha información también en este tipo de mercado. Aparte, lo que me gusta mucho es que es un mercado centralizado, entonces no es como en Forex, que yo qué sé, el Banco Central Suizo, si quiere, puede emitir no sé cuánta, ¿sabes? No sé cuántos bonos y Ya. aquí no, aquí todo tiene que estar avisado, todo está regulado, todo tiene que estar avisado previamente en la SEC, y sabes si una empresa tiene un ATM activo, puede tener un offering, puedes ver todos sus resultados trimestrales, puedes ver la deuda que tienen, puedes ver el flotante que tienen respecto al market cap. Lo puedes saber todo. Ya. Entonces, pues puedes trabajar también un poco más de forma sistemática. Yo no lo hago, pero sí que es verdad que tienes bastante más estadística. Ujú. Entonces, bueno, combinando un poquito las dos cosas, mi win ratio está mucho más bajo porque tengo un win ratio del 58%, pero porque claro, tengo un profit factor mucho más alto que el resto de la formación. Y voy intentando pues ver qué es lo que es un periodo de aprendizaje realmente. Ver un poquito, Ajustar combinar cada y, día. Ujú. e ir viendo lo que Vale. está funcionando. Antes de pasar a los juegos, al final se hemos preguntado también a Adri, claro, has comentado que haces, hostia, todo lo que has comentado lleva su chicha, lleva bastante trabajo, lleva bastante disciplina. Imagino que tendrás un plan de trading muy estricto, ¿no? Ya sea con la estrategia, con el psicoanálisis y después con todo lo que es el tema del control de riesgo. Eh, ¿Qué le dirías o qué le dices a tus alumnos, por así decirlo, o cómo les ordenas los pilares para que lleven esa operativa? Es decir, si al final, aunque sean solo con futuros, ¿vale? Bueno, ¿Cuáles son los CFDs pilares también, o sí. CFDs? ¿Qué son los pilares que les pones a ellos de estrategia, control de riesgo, psicología? ¿Qué es lo que a ellos les enseñas? Es decir, ¿para qué es más importante para ti? Ya que tú al final llevas muchas cosas, tienes que tener eso muy atado, porque si no te vuelves loco. O sea, todo lo que nos estás diciendo lleva mucho trabajo, creo yo, detrás de estar ahí encima y de tener todo muy pillado, ¿no? A ver, es que al final cuando te gusta, te gusta. No, no, sí, claro, claro, claro. Tan a gusto no juegas. Me refiero, el trading, si no te gusta, no lo haces. O sea, No, no, eso claro. es lo primero. Pero dentro de esos pilares, ¿qué es lo que ves más importante? Es decir, dentro de tener una buena estrategia, tener un buen psicoanálisis o tener un buen control de riesgo, ¿qué verías más A importante de ver, esas todo tres? tiene que ir atado y no hay una cosa que sea más importante que la otra. Mm. Sí que es verdad que en este caso las estrategias que tengo, como se pueden parametrizar tan bien y se pueden sistematizar tan bien, digamos que al aspecto psicológico pues le queda menos. ¿No? Al final el aspecto psicológico es trabajar con un dinero que te puedas permitir, asume el riesgo que tengas estipulado en esa cuenta, saca en el sitio que tienes que sacar específicamente el profit y no dejes correr más o sacar antes, sabes que está la estadística. Entonces, cuando tienes las cosas de esa forma, digamos que te ahorras mucho a nivel psicológico, Ujú. ¿vale? Porque no estás, ostras, ¿por qué no he dejado correr más la operación? ¿Por qué la corté aquí? Fíjate lo que se ha ido la operación. Cuando tienes todo eso bien atado, ese tipo de cosas a nivel psicológico no suceden. Ya. Entonces, no es tanto problema en ese Vale. aspecto. Y yo considero que, ¿qué me habías dicho? Por el tema de alumnos también y eso, ¿no? Sí, es decir, al final la gente que nos ve o gente, alumnos tuyos, eh, ¿qué es lo que les metes más caña? En tema de la estrategia, claro, es lo que estás comentando ahora, tema porque al final, yo lo que comentamos antes con Adri, cada uno tenemos una visión del trading, o ya sea a nivel psicológico, que es lo más importante, el control de riesgo, la estrategia, ¿qué es lo que veías tú más importante? Porque al final, pues bueno, todas las versiones o sea, creo yo que tienen validez, ya sea que busques más tema estrategia, como puede ser igual tu caso, que tengas una estrategia muy clara, muy atada, Ujú. y al final vaya ya derivado del psicoanálisis o del control de riesgo, o hay gente que dice, pues mira, prefiero tener un control de riesgo súper atadísimo, una estrategia que igual floje un poquito menos, pero al final yo mi estrategia cuando la hago va al dedillo, ¿sabes? Era más que nada por eso. El saber que al final qué era lo que te guías tú más. Si más esa estrategia, ese psicoanálisis, ese control de riesgo, que es lo que llevas tú más en ese sentido. Bueno.
La estrategia y el Sería control de estrategia, riesgo. full estrategia, ¿no? Sí, Ujú. estrategia y control de riesgo. Sobre todo para mis alumnos es qué setup estás ejecutando, cumple todas las características, tanto de forma sistemática como luego qué confluencias más, porque hay cosas que no puedo parametrizar o sistematizar. Por ejemplo, el tema de order flow que te comenté. Eso no tengo una forma de parametrizarlo. Lo que pasa es que yo tengo unas estrategias que puedo sistematizar de una forma ABCD, ¿no? Pero aparte, ¿no? Tengo una divergencia en el CVD y demuestra que se está absorbiendo toda la agresión vendedora y el precio no está consiguiendo caer para buscar esa continuación al alza. ¿Hay eso en el CVD, en el Cumulative Volume Delta? Sí, pues es una confluencia extra a ese ABCD que tengo. Ujú. Que justamente por debajo hay un Big Trades de compras que todavía no ha llegado el precio, pues mira, justamente pues es otra confluencia más, ¿no? Que me permite a lo mejor meter el stop ya no de forma sistemática en el 0,75 de FIBO y lo puedo meter en el 0,69 porque si ya me supera esa zona del clúster de mayor negociación de contratos no tiene sentido porque no hay nada para sostener el precio, pues bueno, pues a lo mejor puedo, digamos, ganarle un poquito más de RR, ¿no? A esa estrategia de forma sistemática. Pero son confluencias extras. O sea, no es algo que busque como de, digamos, como de surfear o improvisar, ¿no? Viendo solo lo que tengo en el order flow, sino que son otras confluencias que puedo añadir, en este caso, para mejorar la estrategia, digamos, el win ratio, el porcentaje de acierto y demás, así como también lo sería el análisis fundamental en este caso. Ujú. Vale, Muy ok. cool. Pues yo creo que vamos a Muy hacer top. unos juegos Sí, de muy top. jueguecitos preparados para ti. Sí, sí, Mm. para entretenernos un ratito. Y luego también está todo el tema de análisis fundamental, que no sé si queríais que... Si quieres tocar en plan, sí, bueno, además antes lo hemos sacado con Adri, que por ejemplo Adri cero, o sea, no tal, entonces nos viene guay que igual si quieres comentar un poco lo que tú utilizas. O sea, Adri ha dicho que no crea análisis fundamental, Ujú. que operaba solamente, pues si hay una FP, pues no, pero y ya está, ¿sabes? Entonces, Ah, ¿tú cómo lo ves, por ejemplo? Claro, porque al final estás metido en small caps, es puro fundamental también, entiendo. no, que va, que va. Ah, Hacemos ¿no? solo price action y scalping. Vale, vale. Por eso te digo que muchas veces también es imprevisible y son empresas también que tienen muy poco float Mm. y con poco dinero que entre se vuelven locas. Entonces, Entonces, ¿cómo utilizas el fundamental entonces? el fundamental en small caps está bien para tener como, digamos, una serie de condiciones, en este caso, que te sirvan para tener un contexto y saber, vale, tiene estas condiciones, si sube, que no lo sabes, ¿no? Pero si sube, es probable que haga squeeze bastante grandes y que suba con facilidad. O, como tiene mucha dilución, cuidado cada vez que se extienda mucho no seguir comprando porque pueden diluirla. Es para esas cosas. Pero sí que, por ejemplo, en fundamental para Forex y otro tipo de mercados de renta variable y demás, como índices y demás, y lo encuentro súper importante. O sea, ¿cómo lo utilizas? En plan, ¿lo utilizas para pillar dirección? ¿Lo utilizas para mantenerte fuera? ¿Lo utilizas para entrar? Para todo. Sí, sí, no. A ver, el tema del fundamental, no sé ni por dónde cogerlo porque podríamos estar aquí hablando horas para intentarlo como simplificarlo lo más posible. Uno, es súper importante, no se tiene que obviar. Dos, te sirve muchísimo para coger dirección y no irte por las ramas. Te sirve para invertir también, que esto es importante para el tema de las carteras, para hacerte una buena construcción de carteras. Y si quieres, pues podemos poner algunos ejemplos y dar algunos tips o algunas herramientas. No sé cuánta gente de este podcast haga como mucho trading. A ver, el enfoque principal es trading, pero bueno, sí. O sea, Vale, sí, hay gente que ve que hace trading, o sea sí. que sí. Entonces, lo primero de todo es entender, pues, que lo principal que mueve el Forex al final son las decisiones de política monetaria, son las decisiones de los bancos centrales y depende cómo vayan saliendo los datos, los bancos centrales se van ajustando a esos datos para ir ajustando los tipos de interés, sobre todo, que es lo más importante, que es lo que afecta al precio Ujú. en el mercado de divisas, ¿no? En este caso. Entonces, es súper importante, sobre todo,
en contextos como el del último año de 2025, desde que Trump está en el mandato, que el mercado se ha vuelto mucho más loco, es importante tener un poco de idea o al menos tener los conocimientos suficientes para, imagínate que tienes como una estrategia muy mecánica, ¿no? De desviaciones a la media, ¿no? Que cada vez porque en Forex sabéis que es como lateral, ¿no? Es un mercado más lateral y demás. Entonces, cada vez que se desvía X, compro. Oye, si sabes algo de fundamental, por ejemplo, ¿no? Y durante el fin de semana Trump ha dicho que le va a meter un arancel del 140% a China, aunque tengas un bot de trading sistematizado, cuando abra el lunes, ¿vale? Desactiva el bot de comprar out contra USD, porque cuando caiga eso te va a caer 300 pips o 500 pips, ¿vale? Entonces, y dirás, hostia, ¿y por qué en el out, por ejemplo, no? Pues porque, por ejemplo, el out, pues si sabes que prácticamente el 30% de su PIB, por ejemplo, es exportación y principalmente de hierro y su principal comprador es China, si Estados Unidos le mete un arancel a China de un 140%, China va a tener mucho menos poder adquisitivo y por lo tanto va a comprar mucha menos materia prima a Australia. Y ves cómo cada vez que Trump ha metido un arancel a China, el dólar australiano se revienta. Cada vez que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dicho que ha dado algún comunicado en prensa y demás y dice, bueno, seguramente vamos a bajar, los aranceles son 140 en 80, o durante el fin de semana ha dicho cosas parecidas, apertura del auto USD, por ejemplo, gap al alza y continuación alcista, ¿vale? Para este tipo de cosas es súper interesante. Ahora con la guerra, cuando empezó, por ejemplo, el Eurocat, el euro se metió una hostia contra el canadiense brutal. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, la economía europea es muy importadora de crudo, ¿vale? Entonces se ve mucho más perjudicial. No vas a vender USD contra canadiense, vas a vender una economía, en este caso, que sea innatamente importadora de crudo contra otra que sea exportadora de crudo. Entonces, cositas así son muy importantes, sobre todo para contexto de mercado actual. No es fácil porque es complicado. Yo tampoco soy un súper experto, por ejemplo, en flujos de capital y demás, pero sí que tengo las nociones suficientes como, por ejemplo, no comprar o vender algo cuando no tiene sentido, por llamarlo de alguna forma. Entonces, es importante en ese aspecto y sobre todo que la gente también se empiece a mirar un poquito más, por ejemplo, los calendarios económicos y todo esto, pero no solo eso, sino que vaya más allá, porque muchas veces la gente mira el calendario económico y dice, hostia, mira, el dato de NFP es verde y sube, pero luego cae en picado. ¿Vale? Es entender un poquito más allá. Yo sí que uso herramientas de pago, por ejemplo, que te dan un poco más de data detallada y demás, pero hay herramientas que no son de pago, que son completamente gratuitas, como por ejemplo noticias en tiempo real, que es Financial Jive, que te sale cada vez que alguien dice algo o sale algún tipo de... alguien hace un comunicado, sale algún tipo de datos, sale al momento. El calendario económico está muy bien usar el del CME. Usar el calendario económico del CME Calendar está muy bien porque no es como Investing que te sale solo el dato actual, el anterior y la previsión, sino que te sale un rango de consenso. Entonces, el rango de consenso, digamos que es lo que los diferentes grandes analistas, hedge funds, fondos de inversión y demás tienen previsto que es lo mínimo esperado y lo máximo esperado. Digamos que es la desviación máxima de lo que se espera del dato, ¿no? Entre lo que sería un dato muy malo y muy bueno. Claro, cuando un dato se desvía de ese rango de consenso, que eso, por ejemplo, está gratis en el calendario del CME, esos datos continúan. ¿Vale? Por ejemplo, el eurodólar el día 1 de agosto, sí, el día 1 de agosto, había una previsión de NFP, no me acuerdo, de 100.000 o así, salió de 50 o 60, no me acuerdo. Pero es que hubo una revisión de los datos anteriores de menos 280.000 nóminas no agrícolas. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el eurodólar ese día no sé si subió 200 pips y los días siguientes sigue subiendo. ¿Vale? ¿Por qué? Pero también hay que entender el contexto. ¿Por Claro. qué pasa eso? Pues porque la Reserva Federal, en este caso el Banco Central de Estados Unidos, como tiene un doble mandato, que es la estabilidad o sea, controlar la inflación, la estabilidad de precios, pero también mantener el empleo, ¿qué pasa? Que ellos siempre decían, bueno, mientras el empleo siga fuerte, vamos a seguir manteniendo los tipos de intereses o las tasas altas hasta que bajemos la inflación al
2% que tenemos objetivo. ¿Qué pasa? Que mientras el empleo está bien, muy bien, pero cuando te sale una revisión de 2 meses anteriores de menos 300.000 nóminas, que es el peor dato de los últimos 5 años, pues a lo mejor te sirve, ni que no sé, yo por ejemplo solo operé el long, o sea, el precio se había movido 60 pips y yo compré con un stop de 60 pips, para que os imaginéis, ¿no? Pero porque esos son datos puntuales que cambian completamente la dinámica del mercado y las expectativas que tiene el mercado de las tasas de interés, en este caso de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no te hace falta entender tanto, pero con alguna herramienta, como por ejemplo en el CME también tienes el CME FedWatch Tool, que te marca qué es lo que descuenta el mercado de futuros en cuanto a decisiones de tipos para las próximas reuniones. Entonces, cada vez que sale un dato, a lo mejor tú no lo entiendes, pero puede decirte la página y puedes ver lo que el mercado de futuros, luego de ese dato, está descontando para la próxima reunión de tipos. Si hay más probabilidad que recorten o menos probabilidad que recorten. Entonces, todo este tipo de cosas son muy importantes, realmente. Y a lo mejor para un tipo de operativa intradía no hace falta como tenerlo tan en cuenta, pero cuando hay ese tipo de datos, como por ejemplo lo que ha dicho él antes, ¿no, Adri? Bueno, te sirve al menos para saber que hay un NFP y si sale de esa forma, aunque tú tengas en la idea short, decir, oye, que es el peor dato de los últimos 5 años empleo, ¿sabes? No voy a vender. Te puede servir para eso. Ya es una ganancia no realizada en este caso, el salvarte el stop. Total. Este tipo de cosas es importante porque luego lo ves representado en el gráfico y es muy útil. A mí me gusta esto de que al final venís muchos invitados, cada uno tenéis un punto de vista súper extremo de tú ves que el fundamental es súper importante, Adri ve que no, y al final los dos sois rentables, los dos tenéis vuestro sistema. Entonces, a ver, es lo bonito del trading, de que cada uno tenemos nuestro protocolo y nuestra funcionalidad en el trading y podemos tirar todos hacia adelante, ¿sabes? Claro, es lo bonito de esto. Al final, mis estrategias son tan sistemáticas, en este caso, como las de Adri y demás, pero sí que es verdad que para mí puede ser una confluencia extra. Imagínate que el crudo ha hecho X cosa y tengo X patrón que se devuelve en X tiempo, luego cotiza X veces más tiempo por encima de X nivel y luego justamente hay un clúster de ventas agresivas que no consigue empujar el precio y han quedado atrapados y justamente ves que aparte ahí en el Doom hay un montón de órdenes pasivas de compra y que toda esa gente que está ahí, que vendió y el precio se ha extendido arriba y demás, cuando lleguen ahí van a hacer las posiciones y te puede servir para tener todas esas confluencias, ¿no? Tanto la estrategia sistemática como todo lo que es el análisis de flujo de órdenes como order flow, que para lo que lo entiende la gente es que puedes ver cuántos contratos se ejecutan dentro de cada vela, en qué nivel y tanto si es de compra o de venta. No es tan fácil como eso porque es bid o ask, que no vamos a entrar en eso porque pueden ser tanto compras a mercado como ventas a mercado, pero también pueden ser ventas límite o compras límite. Y el mecanismo de flujo de órdenes lo tengo explicado en el canal de YouTube. Vale. Hay que entrar. No, esto sí que está guay. En el canal de YouTube, sobre todo el próximo mes, a lo mejor tengo 40 horas gratuitas o 50 horas de contenido súper avanzado de trading, pero súper avanzado de trading gratuito y tengo como una lista solo para order flow. Lo tenéis todo explicado ahí. Si yo ya con este podcast que hemos grabado, cuando me lo vea para antes de subirlo, me va a coger una libreta y me va a apuntar cosas. O sea, ya directamente me cogeré ahí para apuntar. O sea, que me refiero a lo que me refiero con esto, que yo puedo tener esa entrada sistemática, ¿no? Para operar el crudo en apertura de Tokio, ¿no? Pero justamente en el Financial Giant, en la herramienta esta que tengo de fundamentales, ¿no? En este caso, como de pago, sale que Trump ha dicho que hemos firmado un acuerdo, ¿qué tal? Que vamos a dejar pasar el estrecho, van a dejar pasar flotas por el estrecho de Hormuz y es probable que se acabe la guerra de Irán. Vale, 8 de la tarde. Flasca. Crudo de 100 a 89, no sé, una cosa así, ¿vale? El precio se va recuperando en V, pero en V, ¿sabes? Entra presión vendedora, pero el precio no cae. Bueno, 40 minutos después, el gobierno iraní desmiente lo que ha dicho Trump. Bueno, Para arriba. Para arriba, el precio cotiza, me hace el setup
¿Y para qué me sirve el fundamental? Trump ha dicho esto, flasca, ha caído, el precio ha recuperado en V, de la caída el precio está cotizando 3 veces más tiempo por encima del 50% de lo que ha dicho Trump. Justamente hay vendedores y en el order flow hay un big trade de ventas agresivas que han quedado atrapadas ahí, es justamente el nivel de forma sistemática del 0.382 que tengo para entrar yo y fundamentalmente tiene sentido que el crudo siga subiendo porque ha dicho una cosa, ha caído un picado, de 100 a, no sé, una caída brutal, ¿sabes? En una vela de un minuto prácticamente, en 5 minutos, ¿no? Y luego se ha desmentido. Pues bueno, ahí tengo todas las confluencias para sumarle. ¿Es imprescindible el fundamental para sumarle a la estrategia? No, de forma sistemática podría ejecutarlo exactamente igual y con las confluencias que tengo de order flow y lo que veía en el CVD, en este caso que había mucha absorción, un montón de vendedores agresivos entrando y el precio no caía. Imaginaos que el precio hace esto en V y luego el precio se queda como rangueando, como, haciendo pinning, que se llama, ¿no? Pero en cambio en el CVD ves un montón de venta agresiva. Es decir, ves esto, no recupera toda la caída, ¿no? Pero de la caída el precio está por encima del 50%, empieza a hacer pinning hasta la apertura de Tokio, básicamente, pero en el delta ves un montón de agresión vendedora que no está consiguiendo tirar el precio. O sea, ves muchísima agresión vendedora y el precio no cae. Pues tienes ahí todas las confluencias. ¿Me sirve el fundamental? Bueno, me da el contexto. ¿Sabes? Me da el contexto de, vale, Trump ha dicho esto, ha pasado esto otro, pero es que luego se ha desmentido otra vez, ¿sabes? Y lleva Trump haciendo caer el eurodólar, haciendo caer el Nasdaq y luego diciendo otra cosa y volviéndola a subir, así, pero llevamos 2 o 3 semanas, ¿sabes? Que es una locura, que vemos literalmente que el euro se dispara hacia arriba o el Nasdaq se dispara hacia arriba, parece que el precio, según Auction Theory o teoría de subasta, una metodología que yo uso mucho, el precio empieza a crear valor en nuevos niveles de precio y luego el precio vuelve a caer. ¿Por qué? Porque Trump dice una cosa y a las pocas horas o pocos días se ve que no. Que esto no es así. Pues. Te da el contexto ese. Pues yo creo que ha estado bastante interesante. Vamos, hay que coger libreta en este Hay que podcast. coger libreta, hay que avisarlo al principio. A coger tus apuntes. De todas formas, dejaremos tu link por debajo en los comentarios para que se metan a ver toda la formación y demás. Sí. Y ahora vamos a ir con 2 juegos muy rápidos, que son esto o aquello. Te damos 2 opciones, eliges una. Vale. Y después red flag y green flag, que te damos como una frase y tienes que decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Vale. Green sería de acuerdo, red en contra, ¿vale? Comienza. Dale. Dale caña. Vamos con la primera, esto o aquello, ¿vale? Scalpear euro-dólar en time frame de 1 minuto con 40 operaciones diarias y acabar con una migraña todos los días. O hacer swing trading en libra-yen esperando setups durante 5 o 7 días seguidos sin morirte de aburrimiento. Pues mejor libra-yen. Vale. Porque el spread te revienta. Es verdad, perfecto. No puedes con el spread. Es verdad. Perder toda la cuenta por un revenge trade de venganza después de una mala racha o aceptar una pérdida del 60% siguiendo tu plan a rajatabla y tardar meses en recuperarte psicológicamente. A ver, ¿estamos hablando de cuenta de capital propio o de cuenta de fondeo? Lo que veas. ¿Cómo? Lo que veas, lo que veas. Ahora, Repito. ¿puedes volver a repetirlo? Sí, A ver. Vamos a poner de fondeo. Vamos a poner de fondeo, ¿vale? Vale. Perder la cuenta de fondeo por cabrearte y hacer trading de venganza después de una mala racha o aceptar que has perdido el 60% de la cuenta de fondeo, o sea, que estabas en 100 Y has y has perdido bajado, 6.000. exacto, y has Sí. perdido 6.000. Siguiendo tu plan a rajatabla y tardar meses en recuperarte psicológicamente de eso, por ejemplo. Bueno, a ver, psicológicamente no me afectaría ninguna de las dos cosas, ni perderlo en un trade, ni perderle 6.000, pero prefiero perderle 6.000 antes que acabar de quemar la cuenta porque es fácilmente recuperable. Vale. Vale. Sí que es verdad, también que tengo que decir, que subiría el riesgo luego, porque no estaría... O sea, el bucle de tener que recuperarla otra vez, o la quemo o la subo. no, estamos hablando de que tú has dicho como perder el 60%, que en este caso es una cuenta de 100, 6%. una cuenta de 100 sería un 6, ¿no? Sí. No intentaría martingalear o esperar a que se girara. Te aceptaría la pérdida, en este caso el 6%. Pero luego, si por ejemplo usaba una gestión del 0,5, no usaría una gestión del 0,5 ni de coña. Me quedarían 2 trades de 2%. Setups que viera que fueran para mí, porque también los clasifico un poco por AAA, AA. Buscaría setups perfectos que se... Entonces sí, que tuviera el setup 100% sistemático, no solo que fuera 100% perfecto sistemático, sino que dentro de mis setups fueran de los 3 mejores setups que tengo, aparte que order flow también
se me uniera y aparte también que a nivel fundamental tuviera sentido. Ujú. Y usaría el 2% para recuperar ese 6% en 2 operaciones Ya. o así. Vale. Ok. Porque pienso que tienes mucho coste de oportunidad también. Vale. Vale. Ok. Vamos con la siguiente. Ser discrecional total y decir yo siento el mercado, aunque no puedas explicar ninguna regla, o ser 100% sistemático con reglas rígidas, pero odiar cada operación que ejecutas. Una u otra. Pim, pam. Discrecional, mejor. También prefiero. Es que a mí me pasa un poco o sea, a mí me aburre lo que hago porque al final lo he metodizado, bueno, es tan metódico, ¿no? Y demás, que no le encuentro ya como ese de wow. En cambio en small caps tengo esa sensación, ¿sabes? Sí, sí, sí. De que me siento más trader o me siento más realizado. Vale. Ok. Total. Pasamos a green flag, red flag. Ok. Entrar en una operación de Nasdaq solo porque huele a reversal sin ningún nivel técnico claro. Reventada máxima. Red flag, ¿no? Red flag. Vale. Bastante grave. Ok. Por experiencia lo digo, de haber quemado muchas cuentas así. Tener reglas de Risk Manager escritas, pero ignorarlas cuando esta vez es diferente. ¿Cómo, perdón? Tener reglas claras ¿Sí? de operativa, estrictas, pero ignorarlas cuando esta vez es diferente. Es decir, que digas, tengo unas reglas muy claras, Ujú. pero veo que el precio está activándose para arriba, boom, le meto. ¿Sabes? No. Red flag. Red flag. Ok. Bueno, termina tú con las dos últimas. Vale. Vale, pasar más de 6 horas al día delante del gráfico, llamarlo trabajo profesional y dedicación. Buah, perdón, estoy un poco... Pasar más de 6 horas al día delante del ordenador y llamarlo trabajo profesional, dedicación. Sí, está bien. Green. Y tanto. Vale. De hecho, te diría red flag los que dicen que operan 30 minutos a las 8 de la mañana y ya han hecho el mes. Acaba el día. Eso es el mes. ¿Vale? Eso, red flag. Vale. Venga. Y la última, culpar al broker, al spread o a las ballenas cada vez que una operación sale mal. Este es red flag, no. Vale, ok. Muy Vale, pues bueno. con esto terminamos el Esto ya podcast. estaría. Siempre os decimos que nos recomendéis a alguien que invitar o a quién le invitarías tú que venga al podcast a grabar. O sea, nos estamos moviendo por toda España, puede ser de aquí de Barcelona, puede ser de Madrid, de donde sea. No sea de Honolulu, de momento. Exacto. No llegamos ahí. No llegamos. Creo que el chico con el que estoy de Small Caps no está aquí en España. Creo que no se ha ido a Dubái todavía. Me parece que Adrianos está por aquí. Vale. ¿Lo conocéis? Trader Adrianus, ¿no? Adrianus Trader. Sí, puede el ser. chico Vale. este Vale, del sí. Flow. Ok. Vale, Vale. ok. Sí, lo tengo Perfecto. escuchado. Pues. Sí. No, pues cogeremos para Más que nada- sigamos con la clase del flow. Sí. Bueno, es No, más, creo que Gerard le acaba de coger la formación, creo que subió el otro día, creo que era Adrianus, me parece. puede ser. Acaba de que entrar. Está lanzando ahora un... Ya ha salido algo, Creo que sí, acaba de también. entrar, sí. Sí. suena. Vale. Él también operaba más rollo ICT y todo esto y luego lo complementó con Order Flow y la verdad que gracias a, por ejemplo, Xavi o Adrianus, gente que he conocido así, que opera con capital propio y demás, sí que es verdad que también me anima un poco el hecho de decir, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, en un futuro me puedo quedar en España si consigo escalar mi trading solo con capital propio y no con cuentas de fondeo. Porque vivir en España solo con cuentas de fondeo es muy jodido, porque las tienes que declarar sobre patrimonio y sobre el trabajo. En cambio, el capital propio no. Va a ser Entonces, el ahorro, ¿no? La ganancia sí, patrimonial. va a ser esa 23 máximo puede ser. 23, bueno, Bueno, es que se depende. puede disparar un poquito más si ganas una Sí, barbaridad, pero bueno, ojalá. hasta un 27 creo. Ojalá. Pero claro, a mí España me gusta, ¿no? ¿Sabes? No tengo nada en contra, pero sí que es verdad, y quiero ser honesto también con la gente de aquí, que tú, por ejemplo, un mes ganas, yo qué sé, imagínate, he retirado 7.800 un mes, ¿no? Dólares. Pero claro, me he gastado 2.000 o un poco menos. Ponle 1.000 un mes, bueno, me he gastado 1.000, he sacado 7.800. Vale, ¿cuánto has ganado? 6.800 dólares. ¿No? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo aparte, como también comparto sobre la formación y demás, yo el IRPF lo tengo un 43%. Entonces, claro, ¿qué he ganado haciendo trading? Pues bueno, 7.800, un mes bueno, menos 1.000, 6.800, 6.800 menos 43%. Dices, coño, pues es que hay conozco encargados del Mercadona que cuando cobran la paga doble ganan más que yo un mes bueno. Luego de declarar el IRPF.
obviamente. Es una barbaridad. Aparte, date de alta autónomo, tienes que estar pagado de alta como autónomo, Sí, pagar claro. cuotas, todos los meses, retires o no retires, Tienes que pagar 475 euros a cada mes. las cuentas de Luego el fondeo. IVA, luego el IRPF y luego todo. En cambio, Exacto. si, por ejemplo, yo me metí en Small Caps porque conocí un chico que se llama David, que también está en la formación de este chico, que antes hacía lo mismo que yo y se pasó a Small Caps y consiguió escalar una cuenta. Este chico, si algún día lo pillarais, también estaría muy bien, David Spes, que también le hizo Vale. como una entrevista a Cimtra, el broker este. Vale. Escaló la cuenta de $2.000 a 80.000 Wow. con capital propio, ¿vale? Wow. La gente, es que tampoco no es normal, ¿vale? Pero quiero que sepáis que con capital propio, en small caps, el tipo de escalado que se hace a la cuenta y el riesgo que se usa es mayor, ¿vale? Se puede conseguir, pero esto con otro tipo de mercados no es posible. Bueno, no es imposible, ¿no? Pero es menos probable. ¿Qué pasa? Yo dije, hostia, este chico antes hacía lo mismo que yo, ¿sabes? Y más o menos, pues hacía retiros, ¿no? Pues ya hacer 2, 3 retiros, vale, guay. ¿Qué pasa? Que se ha metido ahí y ahora de eso no tiene que Sí, ¿sabes? sí. Tienes que declarar mucho menos. Entonces, pagar un 21% Sí, de lo que ganes es haciendo asumible, es asumible. es asumible, porque luego dices, hostia, me voy a Andorra. Vale, pues en Andorra pagas un 10%. Entre pagar un 21 y un 10, a ver, que hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Pero allí también tienes que pagar la cuota, que son 500, o sea, tiene un nombre distinto, ¿no? Y luego es, bueno, tienes el DIG y tal. Pero bueno, pagar un 21 es asumible si te gusta estar donde estás con tus amigos, tu familia y demás, es asumible. Pero pagar un 43% es completamente inasumible. Entonces, yo tengo como la esperanza esa de, si puedo escalar también la cuenta de Small Caps y en un futuro lo que hago también trasladarlo más a capital real, pues puede ser posible. Que si lo que sigo haciendo con cuentas de fondeo y solo hago lo de las cuentas de fondeo, es complicado. Claro. Es muy Vale. complicado. Claro. Pues nada, agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, que ha sido grandiosa. Y nada, esperamos que vaya genial con las small caps, que podamos hacerte otro podcast más adelante cuando ya seas un experto en small caps. Y Bueno, a ver, de momento es lo que te digo, yo no sé, creo que he tenido bastante suerte. De hecho, ahora si queréis os lo enseño y demás. Ok. Aparte, lo que mola es que así como que las empresas de fondeo tampoco se puede como demostrar tanto. Aquí sí, aquí es un broker y puedo entrar en el broker y descargar Ujú. desde el día 1 que entré hasta, ¿sabes? Claro. Se puede ver todo. Vale. Entonces, está bastante guay, la verdad que estoy muy contento. Y la verdad que estoy intentando apretar mucho más en este sector porque me siento más trader. Lo que la pregunta que me habíais dicho de discrecional y sentirte trader o sentirte aburrido y de momento que ese aburrimiento, que es lo que he hecho toda la vida, de analizar mucho para ejecutar poco, ¿vale? Y de forma más sistemática, siga siendo lo que me siga pagando y seguir sosteniéndome lo otro, mientras de momento no me genera unos ingresos que me permitan vivir. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Vivo. Vivo, eso es. Muy bien. Pues nada, bien, muchas gracias por estar aquí. Vale, encantado. Un placer. Igualmente. Y nos vemos en el próximo podcast. Gracias a todos. Suscribiros, dale like y nos vemos. En el siguiente podcast. Chao, Chao. chao.